Entonces continuamos. Bueno, miren, escúchenme. En este estudio de huesos y articulaciones y músculos, hay un capítulo que trata sobre la densitometría ósea. ¿Mm? La densitometría ósea es un estudio que se ha puesto muy, se ha usado mucho en los últimos años, sobre todo producto del envejecimiento poblacional. ¿Entiende? Es un estudio donde se utilizan radiaciones ionizantes, ¿ya? O sea, es un estudio que utiliza radiaciones, y es para evaluar según el grado de absorción de la radiación, se puede calcular el grado de densidad mineral ósea. ¿Mm? Y eso, pues bueno, pues tiene utilidad para diagnosticar las enfermedades que cursan con baja densidad mineral ósea, como por ejemplo la osteopenia y la osteoporosis. Miren, la osteoporosis es la osteoporosis es un estado del hueso eh, en el cual hay disminución del contenido mineral del hueso, de la matriz mineral. Y, y eso pues predispone a las fracturas. La osteoporosis es frecuente en la tercera edad, por eso el anciano tiene tanta predisposición a las fracturas, y también la mujer después de la menopausia. ¿Entiende? Entonces, después de la menopausia, la mujer, producto de los cambios, eh, debido a los cambios hormonales, ocurre un proceso en el cual los huesos se desmineralizan. Y entonces la osteoporosis no es un fenómeno raro en la mujer posmenopáusica. O sea, no significa que sea fisiológica, no significa que sea normal. Nunca va a ser normal un hueso osteoporótico. Pero el, eh, la osteoporosis nunca va a ser fisiológica. Pero en esa edad es un hallazgo común. Es un hallazgo común. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando usted indica una densitometría en una mujer después de su menopausia o en un anciano, un resultado positivo no es un resultado de sorprenderse. O sea, es un resultado esperable, ¿ya? Bien. Y bien, eso es importante que ustedes pues lo sepan, ¿entiendes? Porque a veces decimos, vamos a darle una densitometría a mi mamá que tiene 70 años. Lo más probable es que te dé positiva la densitometría. O sea, no es un resultado de asombrarse. Bien, porque a veces creamos con respecto a la densitometría un estado de alarmismo.
Y es importante saber que el fenómeno de la osteoporosis se relaciona con el envejecimiento. Y hay cosas que a veces las personas, el médico, tiene que, en cierta manera, educar a la población de que forma parte del proceso de envejecimiento, de que todos vamos a envejecer y que por tanto no es para deprimirse, preocuparse, lleva tratamiento, pero también son cosas que hay que aceptar con el paso de los años, ¿bien? Hay que aceptarlas, ¿bien? Entonces, los equipos de densitometrías tienen distintos diseños. No todos son iguales. No necesariamente tienen que, no necesariamente tienen que explorarte todos los huesos. Se toman muestras en distintas zonas de nuestro cuerpo. ¿Entiendes? Por ejemplo, este equipo toma muestras de pelvis, de huesos de la pelvis. Pero, por ejemplo, estos equipos periféricos toman muestras de los huesos del pie o de los huesos de la mano. Bien, o sea, hay varios tipos de densitómetros. Por ejemplo, estos son centrales y estos son periféricos. Bien, bien, o sea, no es que te pasan radiación por todo el cuerpo. Bien, miren, por ejemplo, este es para explorar la densitometría en base a los huesos del tarso. Bien, bien. Entonces, así hay menos exposición a la radiación. Bien, bien. Entonces, aquí están las cifras normales de densidad ósea. O sea, normalmente la densidad mineral ósea, que es lo que el estudio da, debe ser entre 0,97 y 1,28. Bien. Cuando es menos de 0,97 se dice que es escasa. Bien. Y entonces el riesgo de fractura es mayor. Es mayor. Bien. Entonces, ese es un parámetro de la densitometría. Bien, este es un parámetro de la densidad mineral ósea. Pero existen otros parámetros. Existen otros parámetros que dependen también del equipo. Bien, dependen del estudios. Ahora, siempre es importante saber que antes de hacerse una densitometría en una mujer, hay que saber si está o no está embarazada. No se debe hacer densitometría en pacientes embarazadas porque en primer lugar no es un estudio imprescindible y en segundo lugar en el embarazo los estudios con radiaciones tienen que tener bien justificada su uso. Bien, tiene que ser bien justificado su uso. Bien. Aquí describen cómo es que el estudio funciona. El estudio emite las radiaciones, pero se evalúa la cantidad que es absorbida por el hueso. Bien. Es un estudio ambulatorio. Generalmente es un estudio que se hace de manera ambulatoria, no hay que internar al paciente, es indoloro, no es un estudio invasivo, excepto por la exposición a las radiaciones, es un estudio extremadamente inofensivo. Bien, entonces uno de los aspectos que se evalúa, que se utiliza es el llamado T-score. Score en inglés es puntaje. Es el puntaje. Bien, entonces el T-score tiene un valor normal de menos 1,0 hacia arriba. Cuando está entre menos 1 y menos 2,5 es osteopenia. Y cuando se encuentra por debajo de menos 2,5 es osteoporosis.
Bien. Y el T-score utiliza como control, bien, el parámetro de una mujer sana de 30 años. ¿Entiendes? O sea, ese es el control. Siempre en un, digamos, el valor normal. ¿Bien? Digamos que es el valor normal. ¿Bien? Entonces, el estudio, pues, se hace y siempre debe de dar ese informe y hablar del grado de osteoporosis. Existe también el Z-score, bien, pero el más usado es el T-score. Por ejemplo, aquí tienen un estudio. Aquí tienen un estudio de la utilidad que tienen los scores y el riesgo de fractura de cadera. Obsérvense que en los pacientes con osteoporosis el riesgo es mayor que en los pacientes con una densitometría normal. Bien, eso eso es sabido. Eso, desde que antes de estudiar medicina, ustedes saben que el anciano tiene los huesos más frágiles. Precisamente la densitometría nos ayuda a evaluar el grado de fragilidad ósea de los huesos de un anciano. Esto con vista a colocar tratamiento. Ya eso lo estudiarán. Hay tratamientos para el calcio, el alendronato, para precisamente aumentar la mineralización ósea. Bien, ahora lo que es importante es que ustedes sepan que una densitometría positiva de osteoporosis en un anciano y en una mujer posmenopáusica no es un hallazgo sorprendente, es un hallazgo esperable. Bien, por eso siempre psicológicamente al paciente hay que hablarle que a esa edad eso ocurre. Que existen medicamentos, vitaminas, suplementos que pueden contrarrestar el estado de osteoporosis, pero que ya forma parte del proceso de envejecimiento. Bien, esto siempre hay que hacerlo porque desgraciadamente muchos pacientes no aceptan, no reconocen que la se impone siempre. Entonces a veces quieren respuestas mágicas por parte de los médicos. Quieren que el médico le mande una pastilla que le deje un hueso como cuando tenía 20 años. Y eso no existe en medicina, no existe. Indudablemente, cuando la mujer toma los suplementos vitamínicos después de la menopausia, cuando practica ejercicio físico, el alendronato, indudablemente sus huesos tienen mejor salud que si no lo hiciese, pero igual el proceso de envejecimiento ocurre. Bien, entonces eso es importante que ustedes lo sepan, la utilidad que tiene la densitometría. Bien, y que existen varias maneras de informar un estudio. Bien, hasta aquí alguna duda. ¿Alguna duda? No. Bien, entonces vamos a ver el otro tema. El otro tema es hablar de algunos de las utilidades que tiene la tomografía y la resonancia magnética en el estudio del sistema osteomiarticular. La tomografía es un estudio en el cual tomo significa corte, son cortes axiales y tiene utilidad. En inglés se dice CT scan. En inglés se dice, así se llama en inglés.
CT scan o sencillamente scanner. CT significa Computerized Tomography. Es un estudio que sostiene cortes o secciones axiales, y esos cortes axiales se pueden reconstruir en cortes sagitales, coronales, parasagitales o en imágenes tridimensionales. Bien, entonces eso pues ha tenido una gran ventaja. La tomografía es el evento, el estudio anatómico por excelencia. Bien, entonces en el sistema osteomiarticular, esta es una tomografía. Aquí el paciente entra, aquí adentro de este cilindro gira el emisor y el receptor. Gira y entonces el paciente es el que se va desplazando. Y eso va produciendo una serie de cortes helicoidales en espiral. Y por eso que las últimas generaciones son, por eso el nombre de TAP helicoidal. Bien, entonces en el sistema osteomiarticular, la tomografía pues ayuda mucho en la exploración de huesos fracturados, en el diagnóstico de los tumores óseos, para encontrar coágulos de sangre, si hay signos de enfermedad cardíaca, si hay signos de hemorragia interna, ayuda la tomografía. Miren, aquí tienen cómo van haciendo los cortes. En la actualidad, la distancia entre un corte y otro corte es milimétrica. Y eso pues permite un mejor rendimiento diagnóstico. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, primero, la radiología sigue siendo el método número 1 para diagnosticar fracturas óseas. Eso queda claro. Pero, indudablemente, cuando hacemos una tomografía con reconstrucción tridimensional, podemos obtener mayor detalle anatómico. Por ejemplo, esta es una fractura, una fractura proximal de la tibia y del peroné, que la vemos aquí. Esta es la vista anteroposterior, esta es la vista lateral, y observen cómo en la tomografía el detalle anatómico en esta reconstrucción tridimensional pues es mucho mayor. No significa que la radiología no sirva, sigue siendo la radiología el método número 1, pero indudablemente con la tomografía se tienen mayores detalles anatómicos. ¿Ven? Aquí tienen una fractura conminutada de el cuello del húmero. Miren los fragmentos óseos y esa es la reconstrucción tridimensional. Bien, claro, esta fractura perfectamente diagnosticada por clínica, por radiología, pero indudablemente la tomografía es mejor. O sea, te da mayor detalle anatómico. No siempre no es imprescindible la tomografía. Traumatólogo perfectamente puede operar con el diagnóstico de radiológico. Bien, esta es una diastasis de la sínfisis del pubis. Miren, está separada la sínfisis del pubis y la articulación sacroiliaca. Esto de un trauma de pelvis. Evidentemente, esto es una reconstrucción tridimensional. Después que se hacen los cortes axiales, pues esto hay que aprender a manejar el software. Se va haciendo el aislamiento del hueso y se ve la reconstrucción tridimensional. Bien, aquí tienen una fractura de hueso frontal. Bien, en reconstrucción tridimensional, miren, múltiples fracturas del hueso frontal, incluso afecta las paredes de la cavidad orbitaria. Bien, indudablemente las fracturas en las reconstrucciones tomográficas, pues tiene mayor
Detalle anatómico. ¿Bien? Aquí tienen la imagen radiológica. Aquí tienen la imagen tomográfica bidimensional, un corte. Este es un corte coronal. Y aquí tienen una reconstrucción tridimensional de una fractura proximal del húmero. Bien. Bien. Indudablemente el detalle anatómico es mucho mayor. Bien. Este es un corte sagital en tomografía. Estos son los cortes. Este es el corte coronal, este es un corte parasagital y este es el corte axial. El verdadero corte en la tomografía es el axial. Estos cortes son hechos por reconstrucción de la imagen digital. Bien. Bien. Aquí tienen lesiones a nivel de los discos vertebrales en unos cortes tomográficos. Aquí tienen una tomografía de vértebra, donde se puede ver la fractura de un cuerpo vertebral. Aquí sí tiene un rendimiento enorme, enorme. ¿Bien? Esto es común en nuestro medio, la neurocisticercosis. ¿Bien? Aquí lo que estamos viendo, este es un corte tomográfico, pero ya veis, son cortes por resonancia. Son imágenes por resonancia magnética, ¿ya? Ahora, la resonancia magnética, ¿bien? Es una técnica no invasiva. ¿Mm? En la actualidad se trata de no usar el término nuclear. ¿Mm? Y en inglés es lo que se conoce como MRI. Magnetic Resonance Imaging. ¿Bien? Entonces quizás vean esta sigla, la vean en muchos libros, y eso es lo que significa. ¿Por qué se evita usar el término nuclear? Para que no se entienda que es una técnica que usa radiación. Bien, en la resonancia magnética lo que se usan son campos magnéticos. Bien, ¿entiende? Entonces, en ella el paciente se coloca expuesto a un potente imán. ¿Mm? Entonces, eso hace que se exciten los núcleos en los protones del paciente. Los protones de hidrógeno, y que tengan una orientación según el campo magnético. Y eso pues permite, en dependencia de la cantidad de protones que tenga el tejido, eso permite crear una imagen digital, y entonces el píxel blanco se denomina hiperintenso y el píxel negro hipointenso, y de ahí la escala de grises. Acuérdense que en resonancia no se dice radio opaco ni radio lúcido, ni se dice hipodenso ni hiperdenso, se habla de intensidad. Bien, entonces esto depende de la densidad protónica, o sea, la cantidad de hidrogeniones que tenga el tejido. Bien, entonces en resonancia se utilizan dos cortes, el corte T1 y el corte T2. No son los únicos. Bien, en las imágenes que se calibran en corte T1,
se aumenta el contraste entre el tumor y los tejidos adiposos. Bien, el corte T1 es precisamente para detectar anatomía. Ahora, las imágenes en corte T2 permite obtener un contraste mayor entre un tumor y los músculos, tendones o ligamentos. Bien. Ahora, vamos a ir despacito aquí. Bien, porque esto es un poco abstracto. Bien. Entonces, el aire es casi siempre hipointenso, o sea, negro, porque la densidad protónica es baja comparado con el líquido. ¿Entiende? Entonces, en un corte T1, el hueso cortical suele ser hipointenso. Bien. En el corte T1. Por eso miren, la cortical se ve negra. Bien. Ahora, esto es otra de las formas de diferenciar el corte T1 del T2. Bien. La utilidad está es que el corte T2 detecta agua. El agua es hiperintensa en el corte T2 cuando está libre. ¿Y eso qué utilidad tiene? Que cuando hay un tejido dañado, cuando hay un tejido inflamado, ¿qué pasa cuando hay un tejido inflamado? El tejido inflamado tiene edema. Cuando la lesión es aguda, hay edema. Entonces, el corte T2 es muy útil para detectar lesiones agudas. Bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver un corte sagital en T1. En T1. Y se puede ver que hay vértebras que tienen signos de aplastamiento. Están deformadas. ¿Lo ven? Este es el sacro. Sería L5, L4, L3, L2, L1. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico el corte T2, fíjense que desde el punto de vista anatómico hay una hiperdensidad en esas vértebras dañadas. Ahora, ¿qué puede ser? También recuérdense que las vértebras son huesos cortos que tienen médula en su interior. Entonces se aplica una técnica que se llama técnica de anulación de la grasa y me va a quedar la hiperintensidad donde la hiperintensidad se deba al depósito de agua, al edema. Y entonces fíjense cómo aquí yo distingo, se van a ver hiperintensas las vértebras que tienen daño agudo. Y la vértebra L1, pues el daño que tiene es un daño crónico. Entonces esas son una de las maneras de distinguir con resonancia si el daño es agudo o el daño es crónico. Porque si el daño es agudo, entonces hay edema. Pues si el daño es crónico, ya lo que hay es el tejido fibrótico, ya el edema desaparece. Bien, esas son una de las utilidades que tiene la resonancia magnética. Bien. Bien. Entonces, eso está resumido en estas imágenes. Entonces, miren aquí hay una secuencia T1 y cuando se le aplica la secuencia T2, se ve miren, aquí se ve el aumento de volumen a nivel de la médula.
de una hidromelia. Y aquí se ve que ese aumento se debe a depósito de agua. Bien, o sea, eso habla de que hay edema. Bien. Entonces, miren, este es un corte con zoom de resonancia. Miren cómo hay protrusión del disco intervertebral. Miren cómo se ve hiperintenso el canal medular por la presencia del líquido cefalorraquídeo. Y es como si estuviese haciendo una mielografía, pero en realidad es sin contraste. Bien, porque el corte, este es un T2, el T2 te acentúa la presencia de agua. Bien, miren aquí una hernia discal, las famosas hernias discales que causan mucho dolor y discapacidad. Bien, y pues con eso pues terminamos las dos clases de esta semana. La semana próxima tenemos una última clase el martes y el jueves una clase para aclarar dudas y el sábado 15 el examen. Bien. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doutor, ¿Alguna duda? uma dúvida. Adelante. Sí, adelante. Doutor, você está falando sobre quando no IP2, que é hipertenso, né? Hipertenso, né? Que é onde é quando o tecido é inflamado, é quando isso significa quando há dano agudo. E quando é crônico, como é isso eu não entendi, quando em questão no resalta, no se resalta el agua. Cuando es crónico no se resalta el agua, ¿ya? Porque el hecho de daño agudo, lo que distingue al daño a la lesión aguda de la crónica es el edema. ¿Ya entiende? ¿Y el edema por qué ocurre? Por extravasación de líquido de los vasos, ¿ya? Entonces, no caso de crónica desaparece? Sí, no se ve, usted va a ver la lesión, pero no va a ver la hiperintensidad. ¿Ya entiende? Gracias, doutor. Ya entendí. Ya, perfecto. Doctor, buenas noches. Una información. ¿El TC y el RM son complementarios? Porque muchas veces me piden ambos. No te entiendo. Son el TC y la resonancia son exámenes complementarios o cuándo es que piden uno o el otro. Es que depende del interés. Depende. Depende de lo que tú quieras detectar. Hay lesiones que se ven muy bien con tomografía, pero hay lesiones que si quieres estar seguro tienes que hacer resonancia. Son situaciones específicas y ya eso lo irán viendo y eso depende de la enfermedad. ¿Entiende? Quizás el protocolo de tu situación lleva las dos imágenes, pero a veces los neurólogos tienen pacientes con, digamos, un déficit motor, digamos, no sé, y ellos sospechan un infarto cerebral, la tomografía es negativa, pero mandan la resonancia, entonces en la resonancia se ve, es más sensible, entonces se ve el infarto más pequeñito,
¿Ya entiende? ¿Entiende? Sí. Ahora, lo que no quiere decir que uno no sirva y el otro sí sirva. Lo que tampoco quiere decir de que los dos sean necesarios hacerlo. Porque un estudio tomográfico es un estudio que tiene muchas veces alta sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Ya eso depende de la condición del paciente. ¿Y cuál de los dos es más caro, doctor? ¿La resonancia? La resonancia es más cara. Ya, Es gracias. más cara. Por ejemplo, en cobija no hay resonancia. Es más Ya, cara. acá en Río Blanco hay. Ya. Yo sé que hay. Y demora, la resonancia demora más hacértelo. Demora. ¿Entiendes? El estudio demora más. Y es más exigente. Acuérdense de las desventajas y las ventajas que lo vimos en la primera clase. ¿Entiendes? Por ejemplo, un paciente que tenga marcapaso, no se puede hacer resonancia. El paciente que tenga clic metálico, no se puede hacer resonancia. Un paciente que tenga material de osteosíntesis, no se puede hacer resonancia. O que padezca de claustrofobia. Para hacerse una resonancia, el paciente tiene que estar consciente, tiene que cooperar, ¿entiendes? Porque te ponen unos protectores de oído y te dan un botón para que avises si te sientes mal. Te acomodan, te fijan y el estudio a veces puede demorar así 20 minutos. Entonces el paciente tiene que cooperar en ese sentido. Una persona con trastorno psiquiátrico, claustrofóbica, no lo tolera. ¿Me entiendes? Entonces la tomografía es más rápida. Incluso en la tomografía puede haber alguien presente con la debida protección de delantal plomado, pero en la resonancia no. ¿Entiendes? Y la tomografía es más rápida. ¿Entiendes? Doctor, ¿Claro? sí, sí. ¿Quién hace la tomografía Bien. y la resonancia? ¿Es el detrás allá del vidrio es un médico, un radiólogo? ¿O son solo técnicos? No, técnico. Técnico, el que hace el estudio y el que hace la interpretación de las imágenes y el que hace el estudio de las imágenes es el médico, el imagenólogo. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces si no hay ninguna duda, feliz feriado nacional a todos mis colegas, compatriotas bolivianos, 6 de agosto, viva Bolivia. Mañana a brindar con paseña o con cerveza Wari. Doctor, Y almorzar pique macho o chicharrón. Después yo le cuento mi vida. Aquí en Brasil también es feriado, doctor. Eu estou ¿Por qué aqui. feriado en el Brasil?